Entre muchas definiciones con las que alguien podría intentar delinear lo que ha sido el movimiento ecologista a lo largo de la historia, sin lugar a dudas podría atribuirle el siguiente término: modelo fallido. Y es que resulta que al estudiar detenidamente los vaticinios más importantes de dicho movimiento, uno podría concluir que pocos de los discursos catastrofistas que usufructúan sus militantes sean nuevos, desde el agotamiento de los recursos naturales, vaticinado por William Jevons en el siglo XIX, pasando por el enfriamiento global y la nueva glaciación de la década de los 70, hasta el calentamiento global vaticinado nuevamente a partir de los 90, la destrucción de la capa de ozono y superar la carga del planeta, como auguraron Malthus y Ehrlich, nada se ha cumplido. En breves repasos de algunos autores, podríamos navegar entre teorías catastrofistas sobre hambrunas masivas, miles de extinciones y el agotamiento de vastos recursos, y sin embargo seguimos aquí. Es que en general, lo único que reciclan los militantes ecologistas son postulados catastrofistas que nunca se cumplen. Ciertamente no quisiera incurrir en la falacia que tan bien supo desmentir Voltaire de que vivamos en el mejor de los mundos posibles, pero el catastrofismo ecologista resulta completamente antiético y espurio al manipular y tergiversar datos con fines políticos, económicos e ideológicos. Asimismo, conviene aclarar que de aquí en adelante nos referiremos exclusivamente al ecologismo como un sustantivo que refiere a la militancia, como un ismo que refiere a una ideología, y como adjetivo para calificar lo relativo al movimiento mismo, mientras que el término ecología, como bien señaló Dominique Simond, pionero del ecologismo francés y expresidente de Amigos de la Tierra, conviene reservarlo a la única designación de la ciencia. Al mismo tiempo, este ismo al que hacemos referencia no se remite a una doctrina unitaria, sino más bien a una síntesis evolutiva de la expresión del movimiento ecologista. Un movimiento que no nace de una transposición del análisis biológico al discurso político, sino que reposa sobre claras bases filosóficas y sociopolíticas. Al mismo tiempo, debe tenerse presente que, como puntualiza el doctor en estudios americanos y magíster en ciencias políticas, Fernando Estensoro Saavedra, si bien este movimiento se apoya en estudios y discursos que en importante medida provienen de las ciencias naturales, no se refiere a fenómenos originados por causas naturales, sino sociales. Se responsabiliza a la conducta del hombre moderno, a aquel que ha generado la civilización industrial, de haber desencadenado esa crisis ambiental. En este sentido, afirmaba Jacques Derrida que lo relevante en la mentira no es nunca su contenido, sino la intencionalidad de que miente. Y es que podríamos denominar al ecocatastrofismo como un movimiento que, por un lado, tiene como objetivo el temor colectivo, que logra que las masas lleguen a situaciones límite a las que de otra manera no llegarían. Después de todo, como dijo Greta, no quiero que tengas esperanza, quiero que entres en pánico. Quiero que sientas el miedo que yo siento todos los días y luego quiero que actúes. El pánico es una excelente estrategia de control para una sociedad que sigue tolerando subas de impuestos, recortes de libertades, cambios de hábitos exigidos de forma coercitiva por el Estado y una mayor intervención del sector público en cada una de las áreas privadas. Cierto es que el pánico de las personas disminuye tras el tiempo, pero las atribuciones que una vez toma el Estado casi nunca las abandona. Tomemos un ejemplo claro. En España, donde el progresismo ha sentado sus bases mucho más allá que cualquier otro país hispanoparlante, el 81% de los encuestados ve al cambio climático como una gran amenaza. Dice una nota de 2019 del diario El País que la mitad de la población desembolsaría entre 1 y 50 euros al mes por el bien de la tierra. Un reportaje realizado en 2007 indicó que el 88% de los encuestados se sentía más consciente del problema del cambio climático luego de ver la película de Al Gore, y el 74% había modificado algunos de sus hábitos. Por otro lado, una de las conclusiones principales a las que llegó un estudio realizado por la Asociación Estadounidense de Psicología, la Asociación Americana de Salud Pública, la Iniciativa Climate for Health y el Complejo Ecológico de América, es que el cambio climático puede provocar e intensificar el estrés y la ansiedad, afectando negativamente la salud mental.
Y no solo eso, los grupos que son especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático en la salud mental son los niños, los ancianos y las mujeres. También están en riesgo grupos desfavorecidos, aquellos con enfermedades mentales existentes y aquellos con vínculos estrechos a la tierra, incluidos los agricultores y las comunidades tribales. Tal como lo expresa la doctora Susan Clayton de la Universidad de Yale, quien también participó de esta investigación, el cambio climático puede afectar la salud mental, simplemente aumentando el estrés y la preocupación de las personas por el tema, cuanto más escuchan sobre él, pues el mismo se ha descrito como una amenaza existencial, algo que realmente desafía la forma en que pensamos sobre el mundo. Y esto se torna en especial interés si tomamos en consideración un informe publicado en 2018 por el Centro Pew, el cual indica que sobre 26 países estudiados, en 13, el grueso de la sociedad considera ahora el cambio climático como el principal problema de los ciudadanos y, de forma global, el 67% de los encuestados señala que esta es la principal amenaza mundial. Este es, de hecho, un número en ascenso, dado que en 2013 era del 56% y en 2017 del 63%, según recuerda el propio informe. Y por si estos parecieran casos aislados, cabe destacar la encuesta realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y sus socios, incluida la Universidad de Oxford y varias organizaciones no gubernamentales. En la misma se encuestó a 1,2 millones de personas y el resultado conclusivo fue que el 64% de los votantes discurrieron que nos encontramos en una emergencia climática global y entre ellos el 72% de los votantes se encontraban en países desarrollados. No obstante, lo que no se remarcó de este resultado fue el hecho de que se llevó a los encuestados a la premisa de que, de no tener éxito el Acuerdo de París, la temperatura aumentaría unos 5 grados centígrados. Lo cierto es que hasta ahora ningún modelo climático ha podido acertar con exactitud cómo el clima variará en el futuro. La sociedad posmoderna se encuentra a la deriva espiritual dado los procesos de secularización modernos. En este punto existe una comunidad que no halla un punto de asentamiento, razón por la cual el ecologismo intenta dominar dicho campo. En tiempos anteriores, el campo ético era dominado por la tradición cristiana y esta expresión religiosa aunaba a la sociedad en su conjunto. Promovida la secularización y elevado el ser humano a la categoría de hombre-dios, cada individuo deja de ser creación para ser creador y artífice de su mundo y de su propia realidad. Pues como diría Bertrand Russell, en este universo sin Dios, nosotros nos convertimos en dioses. Pero ocurre que para el hombre que se ha vuelto Dios, ya no existe ni la verdad ni el deber. Para lo demás, la verdad es lo que él afirma como tal, y el deber es lo que él ordena. En este vacío se legitima el cumplimiento de la orden que el ecologismo se presenta como una religión global, capaz de armonizar los deseos de la población. Claramente que donde impera un temor hacia un problema global, vaya a emerger un discurso global de salvación. En otro sentido, el miedo es una estrategia muy fructífera para los grupos ambientalistas. Si analizamos el número de personas que donaban su dinero a una ONG ecologista o ambientalista por año, veremos una cantidad en progresivo ascenso hasta el día de hoy. Pero también resulta fructuoso para aquellas empresas con ánimos de no competir en un mercado libre. Muchas veces, como diría Albert J. Nock, la verdad es que simplemente nuestros empresarios no quieren un gobierno que deje en paz a los negocios, sino que quieren uno al que puedan utilizar. En este sentido, bajo un marco de catastrofismo ambiental, es donde tiene lugar el corporativismo verde, que ya sea de la mano de subvenciones estatales o por el pánico que infunden a la población sobre futuros desastres climáticos que la hacen elegir entre productos eco-friendly, las más de las veces más costosos, o aceleran el reemplazo de las actuales fuentes de energía por alternativas cuyos niveles de desarrollo aún no resultan suficientes y son por demás costosos. Como lo resume el periodista y abogado Carlos Mira, el corporativismo verde constituye un sistema en el cual parte del sector privado entra en una asociación perversa con el Estado, por vía de la cual se suprime la competencia en campos diversos de la actividad económica. El Estado concede, según la clásica metodología de la mafia, determinados
cotos de casa a padrinos asociados que, a cambio de negocios que llenen sus bolsillos, reconocerán parte de lo producido a sus mecenas públicos, en una turbiedad que raramente va a encontrar la luz. Dentro de otro contexto, no tendría oportunidad de subsistir si no fructificara productos y servicios que efectivamente los consumidores en masa elijan por su eficiencia, valor, precio o utilidad, más que por su forma de producción respetuosa con el medio ambiente. Cada nueva regulación por parte del Estado significa una reducción en las posibilidades de competencia en un mercado que continúa, las más de las veces, en un continuo avance hacia una constitución de oligopolios que limitan e impiden cualquier tipo de desarrollo y progreso resultado de la libre competencia. Tal como lo explica el doctor en economía Alberto Venegas Lynch, una vez que se abren las compuertas hacia los subsidios, los empresarios desvían su atención del mercado y la centran en quienes otorgan subsidios. Y así se desata una lucha para ver quién saca mejor partida. En aquella competencia se lleva a cabo en base a ofertas de uno u otro tipo que realizan los competidores a manos de los oferentes privilegiados. Se montan así sistemas de lobbies para acrecentar el poder, sea para convencer al burócrata de la bondad de la propuesta o, debido a que no hay un criterio racional para otorgar el subsidio, para concretar una oferta monetaria a los efectos de que se vuelva el privilegio en beneficio del postulante. No hay oligopolio que no nazca de los favores del Estado, y es que el mismo principio de acción que incentiva a las personas a ofrecer sus productos y servicios a los demás, el interés personal, puede, en ocasiones, ser lo que motive al mismo tiempo a buscar ventajas sobre los otros, que toman forma gracias a las regulaciones, para lo cual resulta indispensable la intervención del Estado. Un ejemplo claro acerca de lo dicho son los 3.4 mil millones de dólares que destinó el Departamento de Energía de los Estados Unidos como subvención a empresas de redes inteligentes en función de desarrollar sistemas que garanticen un menor gasto energético, entre las cuales salió beneficiada la empresa Silver Spring, vinculada con el conocido asesor climático de la ONU y ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. Otra prueba del lucrativo negocio ecológico es su propio patrimonio. Cuando el ex vicepresidente cedió su cargo en 2001, contaba con un patrimonio de unos 2 millones de dólares. Para el año 2007, se calculaba que su fortuna personal ascendía a los 100 millones de dólares y, para el 2013, su patrimonio estimado era de casi 200 millones de dólares, cobrando por brindar sus conferencias cifras que oscilan entre los 70.000 y los 100.000 dólares e invirtiendo en artículos verdes de compañías como Apple y Google. Ciertamente, cuesta mucho encontrar en el ecologismo un imperativo moral de salvar a la Tierra cuando todos y cada uno de sus portavoces no han hecho sino enriquecerse a través de los negocios que éste les permite gracias a la colaboración indispensable de las legislaciones estatales. Algo que se vuelve ostensible cuando se investiga a los grupos financieros que son, por ejemplo, los que acompañan a Greta Thunberg en su revolución. En definitiva, podríamos reducir en este sentido al movimiento ecologista a lo que el sociólogo alemán Max Weber llamaría una constelación de intereses, en la que tienen lugar tanto el interés por la articulación del conflicto social de la nueva izquierda, como los espurios intereses de los capitalistas más inmorales. En conclusión, como quiera que fuese, cualquiera de las dos opciones derivan mayores controles e intervenciones coercitivas por parte del Estado. El ecologismo, desde su concepción, siempre ha buscado una mayor regulación, por lo cual el ecologismo no existe sin la intervención del Estado, por lo cual no existe sin estatismo.